predicando que te estaba matando, ahora está predicando por ti. Tanto que tomaba y míralo cómo está ahora. Esa gente que decía ese es un bandido, esa ese le está dando un martillo a la mamá. Ahora están diciendo cómo ha cambiado. Qué grande es Dios que sigue a ese hombre, qué grande es Dios que sigue a ese muchacho. El problema no lo mata, ahora el problema predica por él, ahora el problema predica por él. Por eso los cristianos tenemos que dar siempre buen testimonio, porque el mundano no lee la Biblia, pero si lee a los cristianos, pero que leen tal cual como eres, sin pecado y dando un buen testimonio, tú predicas mejor con tus actos. Amén. Una respuesta falsa, una respuesta mala. La Biblia me dice que Dios no probó al diablo. El diablo él mismo se hizo diablo. Cuando él se llenó de orgullo y de vanagloria. Dios creó un querubín. Dios creó un ministro de la alabanza. Y la Biblia dice que cuando estaba creando a ese ángel, a ese querubín, que no se llamaba Satanás ni se llamaba diablo, se llamaba Luzbel. Sonaban de todo tipo de instrumentos musicales. ¿Y sabes por qué Dios lo creó? Porque a Dios siempre le gustó la música. Y casi todo lo que creó fue con sonidos de música, con sonidos musicales. Entonces él creó a este querubín para que la alabase, para que la adorase, y lo convirtió en un ministro de la alabanza. Dudames en griego. ¿Y sabes qué significa en español? Significa dinamita. O sea que el poder de Dios es dinamita, encerrado en el aposento. Y cuando caiga la dinamita, vas a ver una explosión en tu vida. ¡Dios mío! ¿Y sabes qué es una explosión? ¿Qué pasa si hay una explosión en el milagro? Te aseguro que en la terminal se escucha el estadio de la explosión. ¿Y sabes qué pasa cuando el poder de Dios, que es explosivo, desciende sobre tu vida? Tú le dices al paralítico que se levante y esa explosión puede llegar hasta Barranquilla. Es que tenía que ser investido por el poder de lo alto. Y es que el poder de Dios es explosivo. El poder de Dios es dinamita. Y Neto cuando estaba orando decía que cuando Jehová descendió al monte había un fuego, trueno, relámpago, bocina, el monte humillaba y la tierra temblaba porque Jehová estaba ahí. Por eso cuando estaba leyendo la teoría del Big Bang, yo decía, wow, los científicos tenían razón. Dios mío. Los científicos tenían razón cuando dijeron que el mundo fue creado por el Big Bang, por la teoría del Big Bang. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres saber por qué? La Biblia no me lo dice, pero yo me imagino que cuando el Padre dijo, sea la luz, ¡bah! ¡Tremenda explosión! Y cuando Sila empezó a cantar, Pablo empezó a orar, y de repente se metió el Espíritu Santo en la cárcel y los cimientos temblaron, las cadenas se rompieron, las puertas que estaban en la cárcel se partieron y los presos fueron libres. Cuando tú alabas a Dios, la persona que está cautiva es libre, las cadenas se rompen. Cuando tú alabas a Dios, las cadenas se tienen que romper. Cuando tú alabas a Dios, el que está a tu lado no puede quedarse callado. Cuando tú alabas a Dios, empiezan a suceder cosas. Todo eso pasa cuando tú alabas a Dios. Tus actos, tu forma de ser, de caminar y andar pueden cambiar la vida de alguien. El ser humano, él mismo es causante de su destrucción. Si tú tienes un carro y le pones el neutro y le aceleras, ¿qué va a pasar, Jaime? Me pasa nada, ¿cierto? Se queda ahí. ¿Por qué? Porque tú no le metiste cambio. O sea que tú no lo hiciste accionar. Tu destino no está escrito. Tu destino no es ser un bandido, un marihuanero, X de persona. Tú mismo tienes la capacidad de accionar tu propio destino. Tú mismo eres causante de la destrucción de tu vida. O sea que tú decides si escribes tu nombre en páginas negras o si escribes tu nombre en páginas doradas. Cuando él ve la comida, dice, Eva, aquí esto es un pueblo de idólatra, de idolatría. Esta comida primero se la llevan a los ídolos y se la entregan a los ídolos. Cuando se la entregan a los ídolos, esta comida la preparan. Y cuando la preparan es que no las comemos nosotros. Esa comida no las comemos nosotros. Porque eso es desagradable ante los ojos de Dios. Así que esta comida no me la voy a comer. O sea que inmediatamente Daniel se dio cuenta que esa comida le estaba haciendo daño a su espíritu. Y lo que no te gusta, no te lo tienes que comer. Ya sabes. Gloria. Un fuerte aplauso a Dios. La Biblia registra que el Dios que fue bautizado por Felipe y cuando salió de las aguas Felipe se desapareció.
se teletransportó, se fue. ¿Y sabes qué hizo el etíope? Sonrió. ¿Sabes por qué el etíope sonrió? Porque creyó de todo corazón. Amén. Pero imagínate, en este momento estamos predicando y el pastor Moisés se desaparezca. Y no se desapareció para el cielo, no. Se desapareció de aquí para el pozón. Yo imagino a la gente aquí corriendo. Yo imagino a la gente aquí asustada, diciendo, ¿viste? ¿Cómo se desapareció el pastor Moisés? ¡Ay, no! ¡Ay, venga María corriendo! ¡Abajo soltando esa Biblia! Porque Moisés se desapareció. Pero el etíope no. El etíope sonrió. ¿Sabe por qué? Porque él cree que Jesús puede hacer eso. Él cree que Dios puede hacer eso. Él cree que el poder de Dios. Y a su nombre. Para que Dios nos dé la respuesta de lo que soñó. ¿Sabes qué pasó? Que al día siguiente Dios le había dicho el sueño de ese rey y también le dio la interpretación. Porque Dios cuando hace una cosa, Él la hace completa. Amén. Aleluya. Él no la hace a medias. Amén. Yo conocí un varón que dijo, varón, voy a testificar algo. Varón, lo que pasa es que yo me fumaba 3 paquetes de cigarrillos y yo nada, me fumé un paquete. ¿Quién le da gloria a Dios a eso? ¿Cuál gloria a Dios? Dios mío. ¿Cuál gloria a Dios, Bedoya? Dios cuando hace una cosa, Él la hace completa. Él no la hace a media. Y yo no te voy a decir que fumarte cigarrillo es malo porque la Biblia no lo dice. Porque hay personas que no se fuman ni un cigarrillo y son más mentirosos que el mismo diablo. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que el templo de Dios es el templo de Dios. Si ellos fuman, yo no sé. Allá ellos con Dios, yo no sé. Pero yo te voy a decirte una cosa. Dios cuando entra a la vida de un ser humano es para cambiarla por completa. Amén. Yo andaba allá en la biblioteca distrital a rapear, me iba a rapear. Y allá me encontraba con toda clase de gente, lo que tú no te imaginas. Alcohólicos, gente marihuanera, pepera, que fumaban cigarrillos y todo eso. Yo pude haber entrado en ese asunto. ¿Pero por qué no entré? Porque a Dios no le agrada nada de eso. Tú no vas a darle una gloria, una honra a Dios haciendo una cosa de eso. Pero cuando tú entras a Dios, Dios te libra del alcohol. Cuando tú entras a Dios, Dios te libra de la nicotina. Y cuando tú entras a Dios, Dios te libra de las drogas. Él te libra de todo eso y hace una obra completa. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Ellos no conocían al yo soy. Y esto venía identificándose de muchas maneras. Y los discípulos no lo conocían. Y Jesús identificándose. Y Jesús identificándose. Y Jesús identificándose. Pero no lo conocían. Todavía decían quién es este. Él es el que venía caminando por las aguas. Y cuando los discípulos tenían miedo, Él dijo, no temáis, yo soy. Él es el que le dijo a Moisés que fuera a enfrentar al faraón y que dijera que yo soy te envió. Él es el que dijo, yo soy el camino. Él es el que dijo, yo soy la verdad. Él es el que dijo, yo soy la vida. Él se representó con el yo soy. Con el yo soy. Yo soy el alfa. Yo soy el omega. Yo soy el principio. Yo soy el fin. Yo soy. Pasaba las 24 horas en la calle, no comía, me llevaba a la pista a rapear, andaba con drogadictos, andaba con peleoneros, hasta que la explosión del Espíritu Santo llegó a mi vida y dijo, ¡pah! Vete a tu casa, ¡pah! Sigue a tu hermano, ¡pah! Canta coro, ¡pah! Lee la Biblia y ese poder se ha ido manifestando de una manera sobrenatural. Esa explosión acaba con el adicto. Si tú eres un adicto al alcohol, ya no serás más adicto al alcohol. Cuando esa explosión llega a tu vida, si a ti te gusta el odio, ese odio se te cambiará por amor. Si el homosexual es homosexual, esa explosión lo convertirá en un hombre derecho, a la prostituta en una mujer sabia. Pero esa explosión hace el ladrón y deja de ser humano. La iglesia salió cuando la fama de Jesucristo se empezó a dar a conocer en todo el mundo entero. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando llega la fama? Primero que llega son las críticas. Y cuando Jesucristo iba caminando por las calles y se decían entre ellos, ¿qué opinas tú de ese Jesús, el de Nazaret, que anda caminando por ahí haciendo milagros? Ese no es nadie. Es una persona que salió, está buscando cámara. ¿Y tú qué piensas de esa persona que está ahí, de ese Jesús de Nazaret? Ah, no, ese es Elías. ¿Y tú qué piensas? Ese es alguno de los profetas. Las personas decían, no, ese es brujo. Porque por Beelzebú se fueron los demonios. Tremendo. Y la gente hablando y la gente criticando y la gente murmurando sobre lo que hacía Jesús de Nazaret. Así que Jesús de Nazaret empezó a fomentar la primera iglesia. Y empezó a buscar unas personas que eran indoctas, unas personas que no tenían intelecto, unas personas que eran pescadores a su nombre. Empezó a buscar a ese tipo de gente
gente. Marginados. Empezó a buscar a recaudadores de impuestos, gente que le andaba robando al pueblo, gente que prestaba plata con el 20%, con el 30%. Él empezó a llamar a esa gente, él empezó a buscar a esa gente, pero hacía falta algo, que Jesús también necesitaba un pillo, él necesitaba un atracador, él necesitaba un ladrón, y llamó a Judas: vente que tú eres el tesorero. Él empezó a trabajar con esa gente y enseguida montó la primera iglesia, que se llamaba la iglesia de los 12 discípulos. Amén. Entonces Jesús se llamó una reunión con sus 12 discípulos, los acercó: vengan para acá, y le decía: por ahí hay gente hablando cosas de mí, y yo sé que están hablando cosas de mí, pero ustedes que han escuchado, que han sabido, claro que están hablando de mí allá afuera. Y los discípulos callados. Los discípulos no decían nada. Pero díganme qué es lo que están hablando de mí afuera. ¿Qué están hablando de mí? Maestro, pues están diciendo que tú eres Elías. ¿Qué más están hablando de mí, maestro? Por ahí están diciendo que tú eres Jeremías. ¿Qué más están hablando de mí? Están diciendo que tú eres uno de los profetas. ¿Pero qué más están diciendo de mí? Yo escuché algo peor. ¿Qué escuchaste? Que tú eras un brujo, que con Belcebú echabas fuera los demonios. Tremendo. Y Jesús les dice: y ustedes que andan conmigo, ustedes que caminan conmigo, ustedes que comen conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Y se levantó uno de la silla y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¡Wow! ¡Qué sabiduría tenía ese hombre! Jesús le dijo: eso no te lo revelaron los chismosos, eso no te lo revelaron la gente que anda paranduleando, eso no te lo revelaron la gente que cree de la palabra, nada más y nada menos que mi Padre que está en los cielos te ha revelado esa gran sabiduría. Para que tumbaran los muros de Jericó, ni mazo, ni catapulta, ni piedra, Dios no usó nada de eso. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que la gente piensa que los muros de Jericó eran unos muros normales. No, los muros de Jericó de ancho eran como 4 carreteras. Así era más o menos como se veían los muros de Jericó. O sea, eran demasiado gruesos, pero la gente daba vueltas y tocaba bocina, la gente daba vueltas y tocaba trompeta, la gente daba vueltas y cantaba y alababa a Dios. Y en la última vuelta Dios le dijo que gritaran. La Biblia no me lo dice, pero yo me imagino que dijeron: ¡aleluya! Y los muros de Jericó cayeron, porque cuando tú gritas se va la tristeza, cuando tú alabas a Dios se va la prueba, cuando tú alabas a Dios se va el dolor, cuando tú alabas a Dios se va el demonio, cuando tú alabas a Dios se va el diablo. ¡Alaba en nombre de Dios! Y te conforme con un aplauso. ¡Alaba! ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a ellos lo querían torturar, Andrés, porque si te van a echar para el horno de fuego, Daniela, que te echen y ya. Pero ellos lo ataron y lo amarraron con su propia vestidura, lo ataron en las piernas, lo ataron en los brazos y lo ataron en la boca. O sea, para que no se movieran, los querían torturar. Los tiraron y los lanzaron, pero lo que no se esperaban, que allá adentro había alguien esperando. Allá adentro estaba diciendo: una mala persona, tráiganlo, que son hijos míos. Eso es lo que ellos no se esperaban. Y cuando le echaron, ellos no estaban agonizando, ellos no le estaba pasando nada. Y un chismoso vio: hey, allá están, a ellos no les está pasando nada. ¿Cómo así que no les está? No les está pasando nada. Otro llegó: rey, venga a ver lo que el Espíritu de Dios hizo con tus órdenes. Ay, Dios mío. Venga a ver lo que el Espíritu de Dios no se ha muerto, ¿no? Cayeron, fueron los guardias los que tú mandaste. Ellos los que se están muriendo allá. Ellos los que se están muriendo allá. Y yo me imagino que allá el Espíritu, el Cristo encarnado, le estaba diciendo a los 3 meses allá en vamos a cantar una alabanza, vamos a cantar una alabanza. En el altar de Dios. En el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. Me imagino que después le digo: bueno, cantemos otra. Como ladrón en la noche, como ladrón en la noche. Rey, venga a ver tú mismo. Cuando Rey llegó, oye, tiene razón, no le está pasando nada. Pero a ellos no los tiraron atados, amarrados. Esta otra lengua que sí, Rey, yo mismo los amarré, pero no sé por qué están sueltos. Y ven acá, ¿en cuánto echaron? Rey, echamos 3. ¿Y por qué hay 4? Hay 4. Sí, pero el otro no se parece a ellos. ¿Cómo así? Y hacemos otro y vio: ay, Dios mío, no se parece. Él no es igual a ellos, porque el que está allá es semejante al Hijo de los dioses. Ay, Dios mío. Dios mío. Dios va a estar contigo en el momento que tú te estés pasando mal. Amén, aleluya. De juego, yo te
porque Cristo encarnado estará contigo todos los días hasta el día que tú vayas. Aleluya. Mira la tierra, pero cuando Él dijo, Dios mío, detén el sol y detén la luna, Dios respondió su ignorancia. ¡Aleluya! Tierra, Dios te va a recordar aquí, donde quiera que tú vayas, el ustedes saben que Satanás tiene unción. La diferencia es que es una unción negativa y ese la reparte a los intelectuales, a la gente que cree que sabe más que el loco de la palabra, a la gente que no puede hacer uno albito porque te empiezan a mirar por encima del hombro. Satanás empieza a repartirle esa unción a esa gente y en el momento que de pronto tú estás alabando y glorificando el nombre de Dios, viene esa persona, te toca el hombro y te dice, eso no es de Dios. Ay, ¿cuál es ese escándalo? ¿Quién dijo que eso es de Dios? Se levanta otro y dice, ¡qué desorden! Si supieran que Dios es orden. Y eso es lo que yo le llamo el cuerpo de bombero de Satanás. Cuando ven una persona que está alabando y glorificando el nombre de Dios, viene con una manguera a apagar el fuego, viene con una manguera a apagar el gozo, viene con agua a apagar aquel que tiene la candela de Dios. Ese demonio se le mete a algunos pastores, se le mete a algunos evangelistas, se le mete a algunos adoradores. Entonces tú no puedes hacer nada, tú no puedes estar sentado, tú no puedes estar de pie, tú no puedes aplaudir, tú no puedes gritar, entonces tú no puedes hacer nada. Y el diablo está haciendo eso porque más que nadie sabe que Dios habita en medio de la alabanza. Pero tú tienes que tener una constante alabanza ante Dios, porque tú estás endeudado con Dios, yo estoy endeudado con Dios, el pastor está endeudado con Dios, el que no es cristiano está endeudado con Dios. La Biblia dice en Salmo 50, versículo 14, sacrifica a Dios tu alabanza y paga los votos al Altísimo. Si dice que paga los votos, es porque tú tienes una deuda pendiente con Dios, que solamente la pagas alabando y glorificando el santo nombre de Dios. ¡Aleluya! ¿Cuántos de los que están aquí creen en lo que dice la Biblia? Amén. Pero yo te puedo contradecir y sé que más de uno de los que están aquí no creen en lo que dice la Biblia. Porque la Biblia a mí me dice que el hombre es mentiroso. La Biblia me dice que el ser humano es embustero, mentiroso. El único que no miente es Dios, porque Dios es veraz. En Él no hay mentira, en Él no hay ninguna talla alguna. Pero el ser humano es mentiroso por naturaleza y no cree en lo que dice la Biblia. Si tú escuchas que una persona hizo un milagro, tú ves y escuchas, pero no lo crees. Si una persona te dice que Dios restaura, pero Dios restaura a una persona, tú no lo crees. Y si una persona te dice que Dios lo ha bendecido, tú miras a la persona bendecida, pero no lo crees. Porque el ser humano anda con la Biblia, predica sobre la Biblia, hagan lo que está dentro de la Biblia, pero no creen en lo que dice la Biblia. Y es que por eso nosotros tenemos que tener una memoria buena para siempre recordar cada pequeño detalle que están en la Sagrada Escritura, porque ese recuerdo de lo que está dentro de la Biblia es lo que te va a hacer fortalecerte y mantenerte en esta lucha diaria de cristianismo que cada uno de nosotros tenemos, recordándonos de lo que es la palabra, porque la palabra de Dios es la espada, la palabra de Dios es la escopeta, la palabra de Dios es el martillo que quebranta la piedra, con la palabra de Dios que echamos al demonio fuera, con la palabra de Dios se va el descanso, con la palabra de Dios se va la tristeza, con la palabra de Dios se va el desánimo, con la palabra de Dios se hace lo imposible posible. Amén, aleluya. Pasó que ellos empezaron a enviar los lenguas largas, los chismosos, eso están en todas partes. Rey, ¿sabías que la persona que tú tienes en autoestima no se arrodillan en la estatua ni cantan el himno de la estatua? Pero bueno, mándenmelos a buscar y tráiganmelos aquí. Fueron y los trajeron. Si fuera para darle una buena noticia, hubieran tardado un mes. Si fuera para darle una bendición, ¿sabes qué hubieran dicho? Es que yo no sé dónde está, yo en realidad no lo he visto. Pero como era para hacerle daño, ¡qué rápido lo hallaron! ¡Qué rápido lo encontraron! Es que la gente, cuando se presta para hacerle bien, no está. Pero cuando hay para hacer un mal, para hacerte daño, dan número de teléfono, dan dirección, dan referencia, dicen por dónde te metes, dicen con quién hablaste y dicen quién es amigo tuyo. Pero como sea para darte una bendición o una buena noticia, ni te conocen.
Ese Jesús de Nazaret que no se te señala. Ese Jesús de Nazaret que no te critica. Ese Jesús de Nazaret que no te juzga. Ese Jesús de Nazaret que te ama y te quiere de verdad. Porque hoy en día hay muchos cristianos con Biblia debajo del brazo, criticando, juzgando y señalando al prójimo. Ay, Dios mío. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando ese cristiano te critica, te señala y te juzga, se le infla el pecho y empieza a decir: a mí nadie me puede criticar, a mí nadie me puede juzgar, a mí nadie me puede señalar, porque yo tengo un testimonio intachable. Testimonio intachable. Aquí nadie quiere testimonio intachable. O levante la mano a la persona que vino a los pies de Cristo y se arrepintió y desde ese entonces nunca ha pecado. Eso no la levanta ni para bostezar. Testimonio intachable. Cuando esas personas dicen así: yo tengo un testimonio intachable, me voy para la Biblia y voy a hablar del Padre de la fe, y no tiene testimonio intachable. Sigo buscando y me encuentro con el legislador Moisés, el que salvó al pueblo de Egipto, y no tiene testimonio intachable. Sigo buscando y encuentro a Daniel, y veo a Elías, y veo a Eliseo, y no tiene testimonio intachable. Que los predicadores más santos de hoy en día no serían capaces ni de atarle el calzado de sus pies, porque no le llegan ni a los tobillos. Testimonio intachable. La Biblia muestra una sola persona que tuvo un testimonio intachable, y la Biblia registra que fue tentado en todo, pero no pecó, pero no pecó, pero no pecó. Ese es Jesús de Nazaret. Amén. Los demonios se tiraban al lago de fuego. Yo imagino que ese día los demonios se escondían en los rincones, en las esquinas, en las piedras, debajo de la cueva, porque Jesús estaba ahí. Y Jesús atravesó las puertas del Hades, y donde estaba Satanás, y le quitó las llaves del infierno, y le dijo: toda potestad se me ha dado en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Yo a Jesús doy la vida, yo a Jesús la quito y a quien quiera la doy. Dame las llaves del infierno, dame las llaves de la vida, dame las llaves de la cautividad, dame las llaves de la salud, dame las llaves del campo de guerra. Hay un misterio grande que nada más encontraron a Sadrach, Mesach y Abednego. A Daniel no lo encontraron. ¿Dónde estaba? No sé. Tengo 27 años en el Evangelio y todavía sigo preguntándome dónde estaba Daniel en ese entonces. Y trajeron a Sadrach, Mesach y Abednego. Es cierto que a los sonidos de la trompeta, las bocinas y los instrumentos musicales, ustedes no se arrodillan. ¿Serían capaces de no arrodillarse delante de mí? Porque si no lo hacen, algo les resta y es su vida. ¿Saben qué respondieron los amigos de Daniel? No es necesario que te expliquemos a ti este asunto. Óyeme, como tú tienes que responderle al diablo y al demonio y a su nombre, no vas a amedrentar del diablo y de ninguna otra persona que ven. No te tenemos que dar ninguna explicación a ti, porque Dios que a nosotros le servimos, si tú tienes un horno, Él nos va a librar de ese horno. Dios mío. Pero por si acaso el Dios que yo alabo no me libra de ese horno, tampoco voy a arrodillarme a tanta agua, tampoco voy a comer la comida que me da. Desde que el diablo se hizo diablo, en la vida del ser humano ha entrado un miedo, un temor. Que tú tienes que explicarme eso. ¿Cómo así tú me estás diciendo que el diablo él mismo se creó? Yo le dije: sí, el diablo él mismo se creó. Dios no creó al diablo. Dios creó un querubín, un lucero, un ángel de la mañana. Y la Biblia registra de cuando estaba creando a ese ángel, que no se llamaba el diablo ni se llamaba Satanás, se llamaba Lucifer. Sonaron de todo tipo de instrumentos musicales, porque Dios quería ser un ministro de la alabanza. Y la Biblia me dice que Dios todo lo que creó, lo creó bueno. El diablo él mismo se hizo diablo cuando se llenó de orgullo y de vanagloria, porque como Dios lo puso en un puerto muy alto, él desde abajo empezó a decir: subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Y fue a pelear con Dios, y el anciano de día se avanzó en pie, y en el cielo abrió su boca y le dijo: Miguel, échalo fuera. Y ahí se le fue cambiado de nombre a Satanás, porque el Dios que estaba sentado a la diestra del Padre dijo: ¿sabes qué vi? Yo vi a Satanás caer como un rayo a la tierra. Y llegó a la tierra. Él quería ser rey allá arriba y no pudo. Entonces quiso destronar al hombre, porque Dios le dio potestad al hombre en la tierra. Él llegó a quitarle el puesto al hombre que Dios le había dado, y para mí que lo logró, porque la Biblia dice que ahora
salga, como manda la palabra. Lo vemos en los discípulos, lo vemos tener los discípulos que estaban en el barco, y cuando vieron a Jesús que venía caminando por las aguas, ellos pensaban que era un fantasma y estaban asustados, y ellos decían: mira, un fantasma, ay, era un fantasma, cuidado. Y cuando Jesús se dio cuenta que ellos le tenían miedo, él se identificó con su propio nombre. Pero cuando tú tienes miedo, Dios se te identifica con su verdadero nombre y les dijo: tranquilo, no temáis, yo soy. A los discípulos no lo conocían, todavía decían: ¿quién es ese, el que venía caminando por las aguas? Y cuando los discípulos tenían miedo, él dijo: no temáis, yo soy. Es el que le dijo a Moisés que fuera a enfrentar al faraón y que dijera que yo soy, le envió. Él es el que dijo: yo soy el camino. Él es el que dijo: yo soy la verdad. Él es el que dijo: yo soy la vida. Ese representó con el yo soy, con el yo soy. Yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el principio, yo soy el fin, yo soy el pan, yo soy la entrada, yo soy salida, yo soy la puerta, yo soy la vida. Yo soy, yo soy, yo soy. Hasta Jesús le iba buscando una bandilla, porque lo iban a linchar. Llegaron con machetes, piedras. ¿Y sabes quién iba liderando la marcha esa? Uno de sus discípulos, Judas. Y cuando Jesús vio que ellos venían así arremetiendo contra él, ellos preguntaron. Jesús les dijo: ¿a quién buscáis? Y ellos le dijeron: a Jesús, el Nazareno. Y ese se identificó y le dijo: yo soy. Y ese yo soy hizo que temblara la tierra. Ese yo soy provocó un temblor que enseguida ¡plá! Cayeron todos hacia el suelo. Y Pedro se bajó del barco. Yo imagino que al principio estaba llamado, como cuando tú estás practicando algo y él iba caminando por las aguas, pero cuando el miedo se está afectando en tu vida, el diablo empieza a levantar vientos huracanados, empieza a levantar terremotos, tempestades, bochinche, crítica, para que tu miedo se vaya al suelo. Entrar Mesías y Abednego en el horno de fuego, ellos estaban confiados porque Cristo reencarnado estaba ahí. Y una vez en una campaña estaba el pastor Moisés predicando y se movió Dios de una manera sobrenatural. La gente empezó a caer al suelo, la gente empezó a vomitar, y eso fue un poder que se derramó en el Espíritu Santo de Dios ahí. Y un amigo me dice: mira, yo conozco la palabra, todo lo que tú estás haciendo allí está bien, pero eso que la gente caiga al suelo, eso no es bíblico. Yo le dije: ¿cómo así que eso no es bíblico? Y yo le dije: claro que la gente cuando cae al piso es bíblico. Mira, en el principio Dios creó a Adán, y Dios que no fuera bueno que el hombre estuviera solo, así que Adán necesitaba un milagro, necesitaba una costilla. ¿Y sabes qué fue lo primero que hizo Dios para darle milagro a Adán? Lo primero que hizo fue que lo tumbó. ¿Y sabes qué pasó cuando Adán se levantó de ahí? Se levantó viendo una costilla, se levantó viendo su milagro. La gente anda con miedo. La gente últimamente, cuando uno tiene un miedo. Mi papá me contaba que en el 2000 no tenía necesidad de decir que quiera aceptar a Cristo. En el 2000 todo el mundo quería aceptar a Cristo. La gente anda con miedo. Por eso el salmista empezó a darle un consejo a los jóvenes de hoy en día y decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En la iglesia primitiva, para que fueran acusados con poder y con autoridad. Y por eso en su última aparición, donde aparecieron como unos 500 que estaban. No, eran como 500. Le quiso el comentario y te equivocaste. Eran como 500. Te explico qué es lo que pasa. No, yo no estoy ahí. Que yo no estoy en un cementerio. Aquí la gente es un pueblo vivo. No le hagas que me la dale la mano al que está a tu lado, le da una sonrisa y le dices: para entender esto, primero tienes que salirte de este cuerpo. Sabemos que hay diferentes géneros. En la vida cotidiana hay diferentes géneros. En la humanidad hay diferentes géneros. Está el género vegetal, el género mineral y el género animal. Y el hombre está dentro del género animal. Y cuando yo estaba leyendo eso y descubrí que el hombre estaba dentro del género animal, enseguida entendí por qué la Biblia dice que los perros estarían fuera. Porque es que el hombre que está en esta carne está dentro del género animal. Pero el hombre que está afuera de este cuerpo, que es la cuarta dimensión del Espíritu Santo, está fuera de este cuerpo. Y la Biblia dice en 1 Corintios 12:2 que el hombre animal no entiende, no razona y no puede captar las cosas que son del Espíritu, porque el Espíritu está en contra de la carne y la carne está
empieza, porque para entender lo que te voy a decir, primero tienes que salirte de este cuerpo, esta dimensión. Ya solicitas tu nivel, hablaste en lengua, ya bautizaste y pusiste mano, brincaste, saltaste, hiciste esto. Bueno, ahora hay que hacer lo que tus ojos no han visto, levantar paralíticos, darle vista a los ciegos, sanar enfermos, hacer cosas maravillosas. Santo tomó el cuerpo de Felipe y lo teletransportó hacia otra ciudad. Este salió de este cuerpo carnal y se metió en la atmósfera espiritual, en la cuarta dimensión del Espíritu Santo, y fue teletransportado para otra parte. Y lo que me impresiona es a quien recién convertido, a quien recién bautizado, que cuando vio que Felipe se teletransportó, él entendió que para hacer eso había que salirse de este cuerpo, había que entrar en la cuarta dimensión para hacer cosas distintas que tus ojos no han visto. Quizás en la casa de tu casa no había gas y de pronto tú prendiste y el gas encendió. Quizás estuviste experimentando lo que es la cuarta dimensión del Espíritu Santo. Quizás ibas en tu moto y te quedaste ciego y de repente tuviste gasolina. Quizás ibas por un camino con un amigo y de repente estaban asustados porque pensaban que lo iban a secuestrar y vino una camioneta y les habló y lo salvó. Quizás estabas en la cuarta dimensión del Espíritu Santo. Quizás experimentaste que en tu calle no había plata y de repente rogaste a Dios y en tu calle apareció plata. Quizás estás experimentando la cuarta dimensión del Espíritu Santo y quizás cada uno de los que están aquí hemos experimentado un poco. ¿Tú crees que Dios te puede sanar? Hoy lo hace, gloria. Y es que una vez mi padre me dijo a mí un consejo. Estaba yo muy pequeñito, él tenía la iglesia en Maturia. Llegamos casi 200 personas de la iglesia. Y mi padre me dice: Daniel, cuando vayas a hacer algo, no lo hagas para agradar al hombre, porque el hombre se olvida de quién eres tú. Cuando vayas a hacer una cosa, hazlo para agradar a Dios, porque Dios no se olvida de quién tú eres. La gente se va a olvidar de quién eres tú. La gente se va a olvidar de lo que hiciste por él. No se puede olvidar de quién tú eres. Hasta tú mismo te puedes olvidar quién eres tú. Pero en el tercer cielo hay un libro, que es el libro de los recuerdos. Y cuando los libros sean abiertos, ahí estará tu nombre escrito en letras de oro. Porque el hombre se puede olvidar de lo que hiciste. El hombre se puede olvidar de quién eres tú. Pero el Padre que está en los cielos, Él no se va a olvidar de quién eres tú. Gloria a Dios, aleluya. En el nombre poderoso de Jesús, cuando cuente 3 lo dejas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. 1. Cuando cuente 3 la dejas, espíritu de rebeldía. 2. 3 en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Jesús, todo lo que quieran ver que estés mal. Todo lo que, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. No te han querido ver bien. Te han querido ver acabada, gloria a Dios, sin nada. Ni siquiera con ropa que ponerte. Dios. Jesús la dejas. 2. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús la dejas. 3. Gloria a Dios. Dice Dios, gloria a Dios, aleluya. El que a mí viene yo no le echo fuera, gloria a Dios. Sintiendo raro, me estoy sintiendo raro y algo va a pasar también en tu vida, algo va a pasar contigo, algo va, Dios mío, Padre, alguien tiene que alabar a Dios aquí. Ato y digo los demonios que no te dejan tener visión y revelación, ato y digo los demonios que quieren gobernar tu vida, ato y digo los demonios que quieren gobernar tu casa. Reprendo lo que no viene de parte de Dios, reprendo lo que no viene de parte de Dios. Hay un juego que quema pero no quema, así de una vez jinete, una prédica. Hay un juego que quema, pero no quema. ¿Sabes qué? Ese mismo juego es el que te pone a avanzar, a brincar y a hablar en lengua. Pero ese mismo juego es el que pone a otra a moverse como culebra y a vomitar revuelto. Hay un juego que quema, pero no quema. No dejes que ese juego te queme. No dejes que ese juego te consuma. Que ese juego solamente te dé ganas de alabar y glorificar el santo nombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo eres Jesús. Santo. Empezó a ponerse tenso, todo empezó a ponerse cruel y terrible, y los pescadores son expertos nadadores. Los pescadores, ellos conocen el mar,
Ellos desde ese día estaban buscando una solución para su problema. Lo que se le había olvidado a ellos era que Jesús de Nazaret estaba en el barco con ellos. No sé cuál es tu dificultad, ni cuál es tu necesidad, ni por qué viniste a la iglesia, pero si Jesús está en tu barco, ya tu batalla está ganada. Si Jesús está en tu barco, no importa lo que venga, no importa lo que pase, ya tienes la victoria asegurada. Gloria a Dios, aleluya. Y ellos estaban asustados. Y bueno, ¿dónde estaba Jesús? Maestro, maestro, ¿por qué duermes? Ayúdanos. Jesús, maestro, maestro, ¿por qué duermes? Ayúdanos. Ayúdanos que el barco se nos va a hundir. El viento arremete con nosotros. Las aguas arremeten con nosotros. Ayúdanos. Y Jesús dice en la Biblia que se levantó, pero se levantó tranquilo. Él no se levantó sulfurado, Él se levantó tranquilo. Y yo entendí por qué la Biblia dice que Él es el príncipe de paz, porque Él nada lo turba, a Él nada lo desestabiliza. Él está siempre tranquilo y en paz. Y cuando Él se levantó, los que estaban con Él en la barca enmudecieron. O sea que antes estaban gritando, sálvanos, pero ahora enmudecen. O sea que se cumplió la palabra que dice en Filipenses: y el Dios de paz hace que se tranquilice vuestros corazones. El Dios de paz hace que se tranquilice tu corazón. ¿Tienes miedo? ¿Te están correteando? ¿Te están buscando para... El Dios de paz hace que se tranquilice vuestros corazones. Tienes una deuda, piensa que te van a mandar los panfletos. El Dios de paz tranquiliza vuestros corazones. No tengo trabajo, no tengo comida, los voy a ir arriendo, no tengo para los útiles escolares. El Dios de paz hace que se tranquilice vuestros corazones. Mar, viento, enmudezca. Y el mar se hizo tranquilo. El viento, jinete, se hizo tranquilo. ¿Quieres saber por qué? Porque el viento, el mar, como que dieron un recorderio al pasado y escucharon la misma voz que escucharon en el Génesis que decía: sepárense las aguas de las aguas, descúbranse lo seco, sepárense, gloria a Dios, aleluya. Recordaron la voz del Creador, recordaron la voz del Todopoderoso, así que se tenían que tranquilizarse. Tú no ves que el mar viene levantando grandes olas, viene acabando con todo, pero cuando va llegando a la orilla, se va tranquilizando, se va tranquilizando, se va tranquilizando, porque Jesús en el Génesis dijo: tu gloria llegará hasta allí. Yo no sé qué mal está pasando por tu vida, no sé cuál es la tribulación, ni cuántos tsunamis se te han levantado, pero Jesús se mete en medio de tu problema y le dice al problema: tu gloria llegará hasta aquí. ¿Qué está pasando? No sé, pero llegará hasta aquí, llegará hasta aquí. Gloria a Dios, aleluya. Y los pescadores son expertos nadadores. Los pescadores, ellos conocen el mar, ellos no se ahogan con facilidad, ni le tienen miedo a las profundidades del mar. Pero ese día ellos tenían miedo, ese día ellos estaban buscando para salvar sus vidas. Lo que se le había olvidado a ellos era que Jesús de Nazaret estaba en el barco con ellos. No sé cuál es tu dificultad, ni cuál es tu necesidad, ni por qué viniste a la iglesia, pero si Jesús está en tu barco, ya tu batalla está ganada. Si Jesús está en tu barco, no importa lo que venga, no importa lo que pase, ya tienes la victoria asegurada. Pero Pedro dice: Jesús, sálvame, me estoy ahogando, sálvame, perezco. Oye, como un gran nadador se está ahogando en el mar. A Pedro se le olvidó hasta nadar. Cuando tú quitas el enfoque de Dios, se te olvida todo lo que sabes, pierdes todo lo que tienes, las virtudes, los talentos. Tú no sabes que eres virtuoso, no sabes el poder. Todos los que estamos aquí tenemos un poder grande en liberación. Todos los que estamos aquí tenemos un poder grande en sanidad. Los que estamos aquí tenemos un poder grande de convencimiento, pero se nos ha olvidado, se nos ha perdido, porque quitamos el enfoque del Maestro, quitamos el enfoque del Mesías.
predicando que te estaba matando, ahora está predicando por ti. Tanto que tomaba y míralo cómo está ahora. Esa gente que decía ese es un bandido, esa ahorita, ese le está dando un martillo a la mamá. Ahora están diciendo cómo ha cambiado. Qué grande es Dios que sigue a ese hombre, qué grande es Dios que sigue a ese muchacho. Ya el problema no lo mata, ahora el problema predica por él, ahora el problema predica por él. Por eso los cristianos tenemos que dar siempre buen testimonio, porque el mundano no lee la Biblia, pero sí lee a los cristianos.